Bien, el pasaje que vamos a entregar hoy es el que ya se leyó en Joel capítulo 2, versículos del 19 hasta el 25, posiblemente hasta el 27, dependiendo del tiempo, pero yo no sé si usted se acuerda cómo venimos en este proceso de Joel, pero déjeme iniciar orando y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, nosotros entregamos lo que tú has puesto en tu palabra y queremos hacerlo con fidelidad a ti, fidelidad al texto, y ser, Señor, también congruentes en la contextualización de esto a nuestras vidas el día de hoy. Espíritu Santo, dirígenos tú, guíanos tú, háblanos tú, y que podamos, Señor, ser edificados y crecer en tu voz, en tu palabra que viene de este texto maravilloso de Joel 2, en el nombre de Jesús, amén. Les decía, el proceso que hemos venido examinando en Joel es bien interesante. Primero hay una descripción de Joel en cuanto a la desobediencia que vivía el pueblo, y en cuanto a una plaga de langostas que Dios mandó sobre la nación, que devastó toda la parte agrícola, que hizo pedazos los cultivos, las cosechas. Y en medio de esa realidad, Joel profetiza sobre la segunda venida de Cristo, sobre el día grande y temible del Señor, y profetiza en ese proceso a un juicio venidero. Pero cuando habla del juicio venidero, llama al pueblo y lo llama al arrepentimiento, al acercarse a Dios de nuevo. Y luego en el proceso muestra la misericordia de Dios, y eso fue lo que entregamos hace 15 días, cuando Dios habla de que entonces Él no va a pagar conforme a nuestras obras, sino en su misericordia Él va a perdonar a todos los que se arrepientan. Pero no se queda ahí el pasaje, no se queda ahí la historia, no se queda ahí la profecía de Joel, sino entra ahora este pasaje donde Dios va a dar una respuesta aún más allá, aún más contundente, más fuerte, más profunda. Y dice el versículo 19: el Señor responderá y dirá a su pueblo. Porque déjeme decirle, hermanos, que Dios responde a su pueblo. Déjeme asegurarle que cuando su pueblo clama, que cuando el pueblo de Dios ora, que cuando nosotros intercedemos, que cuando nosotros vamos a Él confiados en fe, en el nombre de Jesús, nuestro Dios responde. Hermano, nuestro Dios no se queda con los mensajes así como vistos, como muchos hacen ahí ahora en el WhatsApp, ¿verdad? Que muchos dicen: es que sí lo vio, pero no respondió. Eso es frustrantemente común en medio nuestro. Pero el Señor no se queda con las chequecitos azules, sino Él responde, porque Él es Dios. Y Él dice: yo voy a responder a mi pueblo. Pero ¿cuál es esa respuesta? ¿Cuál es la respuesta después de haber hablado de un juicio, después de haber hablado de un día venidero muy terrible, después de haber hablado de arrepentimiento, de llamar al arrepentimiento y de mostrar su misericordia? La respuesta de Dios viene en el versículo siguiente, o en el mismo versículo 19, donde dice: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volveré a entregarlos al oprobio de las naciones. Y el versículo 20: haré que esa gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental, y su retaguardia la echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. La respuesta del Señor, hermanos, es ante la condición nuestra de hombres y mujeres, de ser una sociedad enferma, pecadora. El Señor no solo responde con misericordia de no pagarnos conforme a nuestros hechos, sino que Él viene con una respuesta de gracia. Dios viene ofreciendo en esa gracia que va a responder a su pueblo, dándole, saciándolo en forma material y espiritual, saciándonos porque habla de mosto, habla de aceite, habla de enviarnos pan.
Y hermanos, el Señor está hoy a través de este pasaje nos está hablando y nos está prometiendo en su gracia que Él nos va a seguir proveyendo conforme a sus riquezas en gloria para que nuestras necesidades básicas, porque el aceite, porque el pan es para suplir una necesidad básica, está cubierto por su gracia. ¿Usted lo cree? Está cubierto por su gracia, porque Él es bueno, porque su gracia es eterna. Y en su sola gracia Él nos promete y Él nos recuerda y Él nos afirma como respuesta a nosotros esta mañana, hermanos, que Él nos va a proveer de pan, de mosto, de aceite, que va a llenar nuestros lugares de esa provisión para que nuestra necesidad básica de comer, de alimento, de sustento esté cubierta. Pero no solo se queda allí, sino luego también dice: y nunca más volveré a entregarlos al oprobio de entre las naciones. Está ofreciendo también un tipo de, hermanos, de protección y de cuidado en el sentido integral. No solo lo físico que lo cubre el pan y el aceite, sino en la parte moral, que nunca más vamos a ser objeto de vergüenza. Pero recuerde, esto es un proceso. No podemos predicar este pasaje independiente de lo anterior, sino que debemos recordar que el Señor está diciendo primero: miren, arrepiéntanse de su pecado, porque hay un juicio, porque viene un juicio venidero, pero yo voy a mostrar mi misericordia cuando se arrepientan. Y también ahora está prometiendo mostrar su gracia. En medio de eso Él dice: voy a enviarles provisión material, pero también provisión en lo emocional. Yo los voy a proteger para que no sufran vergüenza. Entonces no es solo el estómago y no solo llenarnos, y no es solo cubrir la parte de necesidad básica física, sino también es la parte emocional, la parte interna, la parte que como seres humanos también necesitamos. Y el Señor está prometiendo en su gracia que Él nos va a cubrir esa parte para que no caigamos en vergüenza de las naciones. Y no solamente eso, sino el versículo 20 nos habla también de una protección física y dice: a ese pueblo, a esa gente del norte que se aleje de ustedes, los lanzaré y a tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. El Señor también viene ofreciendo en esa gracia, en esa respuesta, viene ofreciendo también, mis hermanos, protección contra nuestros enemigos, porque ahí está hablando de un pueblo del norte que los estaba invadiendo, un pueblo que los estaba subyugando, que los estaba castigando, que los estaba alterando su independencia y su derecho a vivir quietamente en el lugar que Dios les había dado. Pero hoy por hoy, hermanos, tenemos que reconocer que nuestros enemigos son más que personas. Es más, la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Por lo tanto, nuestros enemigos no es la gente, nuestros enemigos son otros. Nuestros enemigos, hermanos, es la forma de pensar, es lo que el mundo nos ofrece, es lo que hoy está de moda, es lo que hoy está en el ambiente, es lo que hoy nos quieren vender. Y no me refiero a cosas materiales, lo que nos quieren vender en la mente, en el corazón, lo que nos quieren vender en cuanto al tipo de valores y de principios que hoy cada vez más se están degradando, se están deteriorando, están cambiando. Entonces nuestro enemigo es el mundo, nuestro enemigo es el propio Satanás, nuestro enemigo es el pecado que está morando en nosotros, el enemigo es la forma en que nosotros pensamos. Y nuestro Dios todopoderoso, en su gracia, ofrece que Él va a librarnos de esos enemigos y nos va a proteger de esos enemigos. Eso está mejor que el pan y el mosto y el aceite, ¿no cree usted? Porque mire, el Señor en su gracia nos está ofreciendo entonces provisión material, provisión y ayuda en la parte moral o en la parte anímica, emocional, pero también nos está ofreciendo en su gracia librarnos de nuestros enemigos. Los va a lanzar lejos, dice, los va a retirar, los va a hacer atrás. Hoy, hermanos, cada vez más, de verdad,
Si realmente nosotros queremos ser verdaderos cristianos, cada vez cuesta más, cada vez es más cuesta arriba, cada vez hay más crítica, cada vez se nos acusa de más cosas. ¿Por qué? Porque el ambiente, todo el ámbito general de la vida, de la forma de pensar está cambiando, se está tornando, pero se está tornando para llegar a un escenario final. Ese escenario final, según el que está promoviendo este cambio de mentalidad para aceptar lo malo como bueno, según Satanás, que está planificando todo eso, según lo que aquí dimos no la di yo, pero tuvimos el privilegio de tener a alguien dando aquel seminario del orden mundial y prepararnos para tiempos peligrosos. ¿Se acuerdan? Hace poco, en el mes de mayo, y ahí el hermano Gary K. habló acerca del nuevo orden mundial, de la forma de pensar, de cómo ahora, cuando digo ahora, es en las últimas décadas, se ha estado preparando todo ese escenario para tener un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, porque ese es el escenario en el cual, según Satanás, va a vencer. Pero que lo oiga bien, el escenario no es para él, es para que Cristo venga otra vez y para que Él sea glorificado y Él gobierne sobre todas las naciones con vara de hierro. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, todo se está enfilando hacia allí. Pero entonces los cristianos que estamos en medio de ese enfilamiento, de ese cambio de mentalidad, tenemos que saber lo que está pasando. Por eso es importante ese seminario del Evangelio verdadero. Es clave, es de verdad importante para entender lo que está sucediendo y cómo nosotros debemos asentarnos, afirmarnos sobre la verdad que es en Cristo Jesús, sobre la verdad que es la palabra de Dios, y no dejarnos llevar, como dice Efesios 6, por todo viento de doctrina, sino estar firmes en la palabra, en lo que el Señor nos enseñó, en lo que el Señor diseñó, en lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Y si somos cristianos verdaderos, basados en el Evangelio verdadero, vamos a sufrir ataque, vamos a sufrir menosprecio, vamos a sufrir, y estamos sufriendo ya, hermanos, ¿cómo se llama esto? Burla. Pero el Señor, en su gracia, ofrece que nos va a defender de eso y va a retirar a nuestros enemigos y los va a hacer a un lado. Porque el que nos defiende no es un ejército terrenal, ni es cuánto karate sé yo o cuántos guardaespaldas tengamos, sino es el propio Dios que en su gracia va a defender a su pueblo. Porque acuérdese, la respuesta que está dando en este pasaje es a su pueblo. ¿Sí me sigue? Entonces la respuesta de Dios no se hace esperar, y la cierra en esta primera etapa. El versículo 20 la cierra diciendo una frase que nos gusta decir, que la usamos a veces como muletía, pero que aquí realmente tiene un sentido escritural maravilloso, donde dice el versículo 20 al final, a ver si me ayuda, aquí dice, y dice, es que no lo ubiqué, aquí está: porque yo hago grandes cosas. Porque yo hago grandes cosas, dice el Señor. Hermanos, uno de los, y me pica, ¿verdad?, un poquito adentro de decir, pero uno de los errores grandes que hemos estado cometiendo como iglesia, hermanos, es disminuir, demeritar el poder del Evangelio y el poder de Dios. Diluirlo y entonces decir, bueno, sí, Dios es todopoderoso, pero es que necesitamos hacer lo otro, pero es que el hombre también tiene que participar. Dios es todopoderoso, hermanos. Él ha hecho y va a hacer y va a seguir haciendo su voluntad, su soberana voluntad, porque Él es Dios. Entonces Él dice, yo he hecho grandes cosas entre ustedes, porque yo hago grandes cosas. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios hace grandes cosas? ¿Usted cree que hace grandes cosas? ¿Por qué nos afligimos cuando no hay plata? ¿Por qué nos asustamos cuando alguien se enferma? ¿Por qué no queremos compartir el Evangelio con alguien más si creemos que Dios hace grandes cosas? El Señor dijo que era tiempo de vivir por fe y no por vista. Y vivir por fe es creer que Dios hace grandes cosas. Quizás no las estamos viendo hoy en este instante, pero Dios hace grandes cosas.
Y Él está profetizando aquí a través del profeta Joel y nos está diciendo su Espíritu Santo esta mañana, en medio, hermanos, de nuestra circunstancia, en medio del problema que quizás nosotros estamos viviendo como familia, individualmente, en los negocios, en las finanzas, quizás en la salud, el Señor nos está diciendo: yo hago grandes cosas. ¿Lo crees? Porque, hermanos, a veces pensamos que el Señor... por ejemplo, alguien puede pensar: bueno, es que hemos estado orando por este enfermo, por esta situación, por esta circunstancia, pero no responde, pero se murió. Entonces pareciera que el Señor perdió. Pero lo que nosotros nos cuesta entender, hermanos, es que el final de la cosa no es la muerte. El final de la cosa se llama Cristo, y Él venció la muerte. Entonces, hermanos, el Señor hace grandes cosas en medio de su pueblo, hoy y siempre. Él ha hecho, Él hace y Él hará grandes cosas por su gracia, por su amor. Y no se queda solo sobre su pueblo, sino los versículos 21 y 22 hablan un poco de la creación. Y mire lo que dice el versículo 21 y 22: y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo, no temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, los animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer, y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Entonces el asunto, hermanos, no era, mire qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando Él habla, cuando Él profetiza, cuando Él entrega algo, se lo entrega a su pueblo, a los que creemos en Él. Pero aún profetiza sobre la tierra y le dice: y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo. Y los animales del campo no teman, porque el desierto volverá a ser pasto, volverá a reverdecer, los árboles, las higueras, las vides volverán a dar fruto. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué Él aún profetiza sobre la tierra, sobre los animales? Porque Él los creó, porque son propiedad de Él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella la habitan. Eso no, y la tierra no la habita solo usted y yo, no solo el género humano, sino la habitan también los animales y las plantas. Entonces todo es de Él. Ahora, Romanos capítulo 8, hermanos, si quiero hacer una comparación aquí o un recordatorio, Romanos capítulo 8 nos dice que la creación gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación, los árboles, los animales, todo lo que Dios creó está también aguardando, esperando desesperadamente esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero el Señor dice y profetiza: tierra, alégrate, porque no solo voy a restituir a mi pueblo, sino te voy a restituir a ti. También voy a hacer que lo que estaba desierto vuelva a reverdecer. Animales, no se preocupen, porque tal vez se han estado, no teman, dice, no, tal vez han estado muriendo por inanición, por falta de comida, pero yo volveré a hacer reverdecer los desiertos y volverá a haber comida para ustedes. Ahora, hermanos, yo quiero aquí asentar dos cosas, porque no por casualidad están estos dos versículos aquí. Quiero asentar dos cosas que también nos hablan de dos extremos. El primero es el ser humano, nosotros, y especialmente los cristianos, el pueblo del Señor, debemos estar claros y conscientes que Él desde el Edén nos hizo con el propósito de ser administradores de su creación. Y Él dijo, usted lo recuerda, Génesis 1, 26 al 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y de ahí habla del resto de la creación, y dice que sojuzguemos sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los peces, sobre los animales que están sobre la tierra. Pero ese sojuzgar es administrar. Y entonces tenemos que estar claros, hermanos, y entender que esa función fue deteriorada, fue disminuida, fue limitada, fue no cambiada, sino fue trastocada por el pecado del hombre. Porque Adán y Eva pecaron, entonces ellos ya no pudieron dedicarse a cuidar la creación de Dios, sino que tuvieron que, como también lo dice Génesis, tuvieron que dedicarse a trabajar para poder vivir, poder sobrevivir, para poder tener su sustento.
Y claro, usaron la creación para eso, pero hermanos, el pecado impidió que el hombre cumpliera, o ha impedido hasta ahora que el hombre cumpla a cabalidad ese cuidado. Y por eso en el año 2017 nuestra tierra, nuestro planeta está muy deteriorado, está muy acabado. Hay muchas cosas que se han ido acabando, no solo las especies, sino está contaminado. Estamos tirando basura por todos lados, estamos haciendo cosas indebidas, no estamos... bueno, hay tanta cosa que decir, y esto no es una clase de medio ambiente, pero sí debo de asentar, hermanos, y sí debemos de asentar con estos dos versículos, que nosotros seguimos siendo responsables de ser administradores de la creación de Dios delante del dueño de esa creación, que es Dios. ¿Sí me sigue aquí? Pero por el otro lado también tengo que asentar, porque hay dos cosas, dos extremos. Uno es el ser descuidados con la creación de Dios, incluyendo animales y todo. Pero la otra es el pensamiento panteísta que está detrás de lo que hoy se maneja como parte de ese orden mundial, que es que hay que proteger a la tierra y todas sus especies, al punto, lo que está atrás de eso, por eso dije panteísta, al punto de que hay que adorarla. Por eso se le llama la madre tierra y hay que adorarla. Eso es el otro extremo, y eso es pecado. Sí, hermano, eso es idolatría, porque Dios solo hay uno, y la tierra también solo hay una, pero hay un montón de más planetas que Dios creó, miles de millones que nosotros ni conocemos. ¿Sí? Pero el asunto es este, hermanos, tengamos cuidado también con esa otra postura, porque esa otra postura, lo que se ha estado infiltrando en la mentalidad, y es parte de esa agenda global en la cual se pretende tener ese orden mundial, ese gobierno único, esa religión única, esa moneda única, es también la protección de la tierra y de sus especies, pero al punto de estar sobre el hombre, sobre la creación máxima de Dios, que es el hombre, y echarle toda la culpa al hombre por lo que le pasa a los animales y a las plantas. Por supuesto que tenemos responsabilidad, por supuesto que tenemos la obligación de responder delante de Dios por eso, pero hermanos, perdónenme, pero la tierra no es Dios, ni ningún animal es Dios, ni podemos atender más. Oiga lo que le estoy diciendo, por favor, para darme a entender bien. No podemos darle más atención, prioridad, importancia, amor, recursos a una creación de Dios, como puede ser un canario o un loro, para no decir siempre perro a usted, que a un niño, que a un ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Espero ser claro en esto que estoy diciendo, porque es un peligro. Ese es un peligro que también se está infiltrando en la iglesia. Se está infiltrando en la iglesia, y hay que pararlo con la enseñanza correcta de la palabra. ¿Sí? ¿Sí me sigue aquí? Ok. Guardemos el balance entonces. Somos administradores de la creación de Dios, y Él, ahora aquí esto es lo interesante, el que va a restituir la tierra, el que va a volver a hacer reverdecer los desiertos, el que va a volver, hermanos, a devolver la paz aún a los animales, no es el hombre, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice aquí. Y yo, le dice la tierra, no temas. Le dice a los animales, no teman, yo voy a hacer reverdecer el desierto, y otra vez van a tener pasto para comer. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre, el pecado contra Dios, es lo que ha hecho que ya no haya ese cuidado sobre el resto de la creación de Dios. Pero Dios mismo, que la creó, y Él sí es responsable, porque es un creador responsable, va a restituir eso, va a reverdecer eso, va a devolver eso, hermanos. Por eso termina igual que el pasaje anterior, el versículo 22 dice otra vez, el 21, perdón, dice: el Señor hará grandes cosas, no solo con su pueblo, sino hará grandes cosas en la tierra, hará grandes cosas, hará milagros, que donde hay cosas que están totalmente destruidas, o especies que están en agonía, en peligro de extinción, el Señor va a hacer un milagro y va a devolver, a restituir. ¿Cómo no lo va a hacer si Él lo creó, hermano? No sé si usted ve el alcance de esto.
Los ambientalistas dicen eso, ¿verdad? Dicen, porque los que estuvieron en la conferencia en Garica recordarán que él mencionó a los ambientalistas y recordarán que él mencionó que eso también es una estrategia para llegar al orden mundial. Pero los ambientalistas dicen que nos meten la idea de que hay posibilidad de que todo se mejore, pero los que realmente, los científicos que han estudiado esto, dice que aunque hagamos lo que hagamos, esto ya no se mejora en el medio, hablando del asunto del medio ambiente. Está tan dañado el medio ambiente que aunque dejemos de usar desodorante, y por favor no deje de usarlo, y aunque dejemos de consumir ciertas cosas que no debiéramos de consumir, la cosa ya no se arregla. Pero déjeme decirle una cosa, Dios dice que Él lo va a arreglar. Dios dice que Él lo va a arreglar, porque Él hizo esta tierra hermosa, preciosa, perfecta, y la va a restituir, hermanos. Es lo que está diciendo aquí. No teman más, yo lo voy a restituir. Y luego regresa en el versículo 23 a hablarle a su pueblo y le dice al pueblo del Señor de esta manera, versículo 23: y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia en su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Miren, hermanos, para empezar, esta parte debo decirles que cuando dice los hijos de Sión se refiere a Israel. Definitivamente se refiere a Israel. Pero también nosotros, cuando leemos Gálatas, tenemos que comprender que nosotros somos herederos de esas promesas que son para los hijos de Sión, para los hijos de Israel, a través de Cristo Jesús. Entonces también podemos tomar estas promesas para nosotros. ¿Sí está aquí conmigo? Yo no soy hijo de Sión, soy hijo de Guatemala porque nací aquí. Yo no sé, usted tal vez nació en Zacapa o en Mazatenango, entonces usted es hijo de Mazatenango. Pero espiritualmente en Cristo también nos convertimos en hijos de Sión. Entonces alcanzamos esta promesa. ¿Y cuál es la promesa? Hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios. Hermanos, de verdad, y nos pasa mucho a nosotros, creo yo, como seres humanos, que las circunstancias de la vida, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, muchas veces lo que trae a nosotros es tristeza, es dolor, es desesperanza. Muchas veces lo que trae a nosotros es desánimo, y decimos, bueno, es que seguimos en lo mismo, es que la cosa no cambia. Y nos pasa a nivel nacional con los gobiernos, nos pasa a nivel familiar, nos pasa a nivel de las empresas que nos prometen cosas y no cambian, nos pasa a nivel de la iglesia, nos pasa a nivel de nuestra vida, y decimos, Señor, otra vez, pero ¿por qué otra vez me pasa esto? Y en vez de alegrarnos y sentirnos contentos, bendecidos, nos sentimos tristes, desanimados. A veces nos sentimos de que las cosas jamás van a cambiar. Pero el Señor le dice a los hijos de Sión, y yo le voy a pedir ahora sí, entendiendo que somos hijos por promesa a través de Cristo, que levanten la mano los hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Bueno, ustedes que levantaron la mano, nosotros, Señor, que levantamos la mano, tú nos estás diciendo, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Yo recibo eso y me alegro y me gozo en el Señor, en el Dios de mi salvación. Aleluya. Mire, hermano, es que esto está por encima de cualquier circunstancia, hombre. Es que me fue, ¿cómo te fue la semana? Es que el trabajo estuvo difícil. Es que no vendimos nada. Es que viene para abajo las ventas. Es que me enojé con mi jefe. Es que mi esposo está bravo conmigo. Es que mi esposa nunca cambia. Usted, es que si usted viviera con ella, gloria a Dios que no. Es que mis hijos, pastor, están descarriándose. Es que cuando era chiquitos tan fácil que era llevarlos, pero ahora que ya están creciendo, ¿cómo cuesta con ellos? Se me enfrenta. Es que hay tantas circunstancias. Es que se enfermó, es que me caí, es que me chocaron el carro, es que se me volvió a arruinar el carro y hace 2 semanas le metí no sé cuánto
dinero. Yo no sé por qué pasan estas cosas. A veces nos sentimos desanimados, nos sentimos desarmados, nos sentimos decaídos. Pero el Señor nos dice a los hijos de Sión: alégrense y gócense en el Dios de su salvación. Porque Él ha mandado ya una lluvia, y mandará, dice, como al principio, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora déjeme explicarle un poco esto. En términos agrícolas, de agricultura, la lluvia temprana y la lluvia tardía eran y siguen siendo vitales, importantes. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana, ambas, oiga bien, ambas son lluvias que no caen en tiempo de lluvia, o sea, cuando supuestamente no llueve, sino que la lluvia temprana era aquella que ya se acercaba el tiempo de sembrar, y caía una lluvia que preparaba la tierra, que aflojaba la tierra, que la alimentaba con nutrientes que venían en las corrientes. Y entonces los agricultores podían sembrar en ese momento, aunque no había empezado el invierno, pero ya podían sembrar porque la tierra estaba preparada por la lluvia temprana. Y la lluvia temprana entonces preparaba la tierra y hacía de la tierra el momento y el lugar adecuado para que la semilla estuviera ahí puesta para empezar a germinar. Pero la lluvia tardía también era en tiempo cuando ya había dejado de llover, o estaba dejando de llover, o había dejado de llover. Entonces el Señor, los agricultores esperaban esa lluvia tardía, porque era la que le daba el final de germinación al fruto, era la que marcaba el tiempo de la cosecha. ¿Sí me sigue? O sea, cuando era la lluvia tardía era porque el agricultor sabía, bueno, ya dejó de llover, pero todavía los frutos no estaban a punto para cortarlos, no era el momento todavía adecuado para hacer la cosecha. Entonces esperaban la lluvia tardía. Y cuando llegaba la lluvia tardía, que era semanas o algunos días desde que dejaba de llover, entonces esa lluvia hacía que el fruto estuviera listo para entonces recoger la cosecha. Era importantísimo las dos. ¿Por qué? Porque aunque hubiera lluvia tardía, si no había habido temprana, para que la semilla se sembrara en el momento adecuado y justo en la tierra preparada por la lluvia temprana, entonces la lluvia tardía iba a ser, como decimos, de balde, porque el fruto no iba a estar preparado igual. Pero aunque hubiera habido lluvia temprana, si no había lluvia tardía, podían haber cortado podían cortar el fruto o levantar la cosecha cuando el fruto todavía estuviera verde o no en su punto para ser cortado. Eso es en la parte agrícola. Sí la entendimos, ¿verdad? Ahora en la parte espiritual, hermanos, mire, es lo mismo. El Señor, acuérdese del contexto de Joel, de la profecía de Joel. El pueblo estaba en un momento muy malo, con enemigos encima, con la tierra devastada por una gran plaga que el mismo Dios había mandado, plaga de cosechas, plaga de animales, que había terminado las cosechas. Entonces la situación era grave, hermano. La situación era cuesta arriba, la situación era difícil. Estábamos hablando de una situación de vida o muerte, dependían de esa cosecha. Pero el Señor, en su gracia, porque ahora estamos hablando de la gracia de Dios, dice: alégrense, alégrense y gócense, hijos de Sión, porque yo enviaré, como al principio, como era antes, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces ustedes van a poder volver a comer y tener esa nación poderosa, pujante y fuerte que eran antes. Eso es en el sentido físico, pero en el sentido espiritual, hermanos, y lástima, hoy no nos da tiempo a seguir avanzando hasta lo que viene, pero en unos versos más el Señor a través del profeta Joel va a profetizar que en los postreros tiempos su espíritu se iba a derramar sobre toda carne. ¿Se acuerda de esa profecía, verdad? Corroborada en el libro de los Hechos, cuando Pedro dice: esto es lo que profetizó el profeta Joel. Esa era la lluvia temprana de que estaba hablando. Iba a enviar a su Espíritu Santo sobre los hijos de Sión. Y eso nosotros lo estamos viviendo hoy, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? Sabe, ayer
fue maravilloso, fue emocionante, porque el tema que dimos ayer a todos nuestros invitados era el Espíritu Santo precisamente. Y al final hicimos el llamado para que entregaran su vida a Cristo, pero también para que fueran llenos del Espíritu Santo, y oramos por eso, porque el Señor Jesús lo enseñó. Es una enseñanza, digamos, típica, clásica, básica del Señor Jesús, cuando Él dijo: ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu si se lo pedimos? Y nosotros hemos pedido a su Espíritu Santo como lluvia temprana, pero óigame, también viene como lluvia tardía, porque la cosecha del Señor se acerca. Porque la cosecha del Señor se acerca. Porque la cosecha del Señor se acerca, hermanos. Ya hubo una lluvia temprana, fue allá en Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo, y nosotros somos producto de eso, somos beneficiarios de eso. Estamos gozosos porque ya la semilla fue sembrada, la semilla incorruptible fue sembrada, y estamos en el tiempo de dar fruto. Pero el Señor nos está preparando para la lluvia tardía que viene pronto, que está por llegar, porque más pronto también viene su cosecha final. ¿Está aquí conmigo, hermano? Entonces esta profecía, hermano, nos debe llenar de gozo, de alegría, como dice ahí el verso. ¿Sí o no? Porque mire, a veces decimos: ¡ala! Mire, ¿qué fecha es hoy? 16 de julio. Y decimos: ay, Señor, ¿cómo estaremos para diciembre? Estamos fregados, ¿sí? ¿Será que llegamos para noviembre, Señor? ¿Verdad? A veces nos enfrascamos, hermanos. Somos tan limitados los seres humanos que a veces nos enfrascamos en nuestra propia realidad, y nuestra realidad a veces nos tiene apretados, ¿verdad? Nos tiene así apretados, no solo en la bolsa, en la plata, sino apretados en las circunstancias. ¿Y cuándo se irá a arreglar mi casa? ¿Cuándo se irá a arreglar mi matrimonio? Señor, ¿y cuándo pasará que yo conseguiré otro trabajo y ganaré mejor? ¿Y cuándo, Señor, pasará esto y aquello? Y todo lo basamos, hermanos, en mis necesidades, en mis sueños, en lo que yo quisiera alcanzar. Pero aquí el Señor nos está abriendo la mente y nos está diciendo, y nos está ampliando la visión, y nos está ampliando el entendimiento cuando dice: alégrense, hijos de Sión, estén contentos, estén gozosos, porque el Señor enviará como al principio su lluvia temprana y su lluvia tardía. ¿Qué nos está diciendo? Empléense, pónganse de acuerdo y estén en el mismo sentir, porque juntos van a trabajar para levantar esa cosecha final, porque yo enviaré esa lluvia tardía, dice el Señor. Entonces eso nos saca de esa casillita a veces donde estamos, ¿verdad? Usted, como cuando usted entra a un cajero automático, ¿verdad? Usted va contento porque va a sacar pisto, pero triste porque se le está acabando. Pero está metido ahí porque se siente seguro, porque así nadie lo ve. Pero se siente medio inseguro porque si llega alguien, y si alguien me abre la puerta, y peor si no sirve la cosa para cerrar, o si no es de esas casetas, si no es abierto, peor todavía. Usted está viendo, hay 5 gentes atrás de usted esperando, y usted así va: que no miren cuánto tengo, 40 pesos. Y solo 50 permite el cajero sacar. ¿Y ahora qué hago? A mí se lo cuento porque a mí me ha pasado, hermano. ¿Y ahora qué hago? ¿Ah? Pero mire, hermano, mire, cuando el Señor nos habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía, de una cosecha de la cual nosotros, los hijos de Sión, somos parte activa, hermanos, muy activa. El otro domingo vamos a hablar un poco más de eso, de cómo somos una parte activa en esta cosecha final del Señor, porque vamos a tener un culto especial, un culto misionero. Vamos a tener visitas, de una vez les cuento, vamos a tener visitas de Suishilón. Eso no es en Alaska, hoy es aquí en Chimaltenango. Algunos de ustedes han ido, y les invito porque vamos a tener oportunidad de ir más. Pero no voy a hablar más de Suishilón, porque vamos a hablar el otro domingo. Pero eso lo pongo como ejemplo, porque cuando vemos eso, hermano, nosotros tenemos que despertar la realidad de que este evangelio, y esa es otra de las limitaciones del evangelio que nos venden hoy, es para mí, yo soy el beneficiado, yo logro mis sueños. No, hermanos, esto es de Dios, para Dios y por Dios y para Cristo, y solo Cristo es glorificado. Que nosotros tengamos una parte, esa es la ganancia. Por eso dice: alégrense, hijos de Sión, porque yo enviaré esa lluvia temprana y tardía sobre ustedes.
Mire, si usted vino triste, desamparado, pensando que nadie lo quiere, hoy el Dios Todopoderoso, que no lo quiere, lo ama, le está diciendo: alégrate, iglesia, alégrate, gózate. Despierta ese gozo, despierta esa alegría, porque tu vida y mi vida va más allá de las limitaciones, problemas, enfermedades que estamos atravesando. Va más allá, hermanos. Tenemos una lluvia temprana que ya cayó, que fue su espíritu, una semilla que ya fue puesta en nosotros y está germinando para dar fruto, porque viene una cosecha y usted y yo vamos a ser obreros de esa cosecha. No vamos, somos obreros de esa cosecha. ¿Me sigue aquí? Es como decía aquel juego de mi infancia, ¿ve usted? Ese oficio sí lo quiero. Matatero, tero, la. ¿Cuál oficio? El de ser obrero de su obra, hermanos. Eso lo dice el pastor porque él es pastor. No, es que esto no es del pastor, es de todos los hijos de Sión. Usted levantó la mano, entonces es de todos nosotros, hermanos. ¿Sí está aquí conmigo? Bueno, y termina este pasaje con unas promesas maravillosas. Versículo 24 y 25, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Y dice: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino, de aceite. Yo les resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. La gracia del Señor es tan maravillosa, tan grande, es tan incontenible, hermanos, que Él mismo nos está prometiendo que Él va a llenar nuestros lagares de mosto, nuestras eras, dice ahí que son bodegas, ¿verdad? Él las va a llenar de trigo, de vino, de aceite. Otra vez habla de la provisión de Dios. Y hermanos, debemos de estar claros, seguros de que cuando Dios promete en su gracia que Él nos va a proveer, es porque Él nos va a proveer. No podemos ni debemos dudarlo. Él está prometiendo esto en su gracia para los hijos de Sión. ¿Sí? Y nos está diciendo también, aparte de llenar esa parte física, que ofrece abundar esos productos que satisfacen nuestras necesidades básicas en lo material, en lo espiritual, como ya lo explicamos al principio. Nos promete abundancia y plenitud en Él. Nos ofrece resarcirnos y restituirnos los daños causados por las plagas. Hermanos, las plagas, como lo explicamos en el primer mensaje de Joel, vinieron a causa del pecado del pueblo. Entonces podemos decir nosotros que muchas veces las plagas que nosotros vivimos, óigase deudas, enfermedades, óigase desaciertos, problemas financieros, óigase frustraciones, todo ese tipo de cosas que muchas veces nos detienen y nos angustian, hermanos, vinieron producto quizás de nuestras malas decisiones, y sin quizás vinieron producto del pecado, pero el Señor encima del pecado. Por eso dice que es gracia sobre gracia, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, porque encima del pecado el Señor nuestro Dios, por su gracia, ofrece darnos esa plenitud y abundancia de vida. Por eso Jesús dijo claramente en Juan 10:10 que el enemigo, que el ladrón ha venido a robar, a matar, a destruir, pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero esa abundancia no solo es de trigo, de mosto y de aceite, sino es una abundancia de paz, de gozo, una abundancia de plenitud de vida, una abundancia, hermanos, en la cual nos sentimos realizados, no porque alcancé mis sueños y tengo el carro y la casa y los puntos que quería, sino porque sirvo al único y sabio Dios, al Dios verdadero, al Dios eterno, al Dios que envió a Jesucristo, al Dios que salvó mi vida, al Dios que salvó la humanidad, al Dios eterno. A Él conocemos, a Él servimos, a Él le glorificamos, y por eso puedo tener plenitud de vida. Aleluya, aleluya. Ese resarcimiento, esa restitución, hermanos, no viene por merecimiento personal, por salir bien en las selfies, ni porque colectivamente seamos un pueblo especial, así como sacado de Marte o de Venus. No, hermanos, vino por la sola y única gracia de nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Porque me parece extraordinario, hermanos, cómo el Espíritu Santo inspira esta
esta profecía al profeta Joel y le dice, y ustedes oyeron, los que vinieron y leímos, hemos estado leyendo el libro de Joel, ustedes han visto cómo Joel le habla, así como decimos, con los tacos por delante al pueblo. Y les dice, ustedes, muchachos, se van a morir. ¿Quién va a enfrentar ese día terrible del Señor? ¿Quién los va a ayudar? Pero en medio del mensaje tan fuerte del juicio venidero, el Señor siempre deja la alternativa, la puerta abierta del arrepentimiento y de su misericordia, y dice, ¿quiénes van a resistir ese día? Los que se arrepientan, y los llama al arrepentimiento. Pero luego, ahora en este pasaje de hoy, el Señor ya no solo nos llama al arrepentimiento y extiende su misericordia, sino que ahora promete por su gracia que Él nos va a abastecer y nos va a dar vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Gloria al santo nombre de Jesús. ¿Qué nos queda, hermanos? Refugiarnos en esa gracia, arrepentirnos de nuestro pecado y buscar vivir bajo esa gracia incontenible. Así le llamé al mensaje hoy, la gracia incontenible de Dios. Nadie la puede contener. Dígame, ¿quién puede contener la lluvia? Lo que usted hace cuando llueve es sacar su paraguas o meterse bajo un árbol o algo. Porque ¿quién va a contener la lluvia? Cuando llueve, llueve. Y especialmente aquí en Guatemala, ¿va usted? Aquí sí llueve duro, ¿o no? Usted no sé si ha estado alguna vez allá por Santa Lucía, Cots, en tiempo de lluvia. Llueve, ahí llueve usted. ¿Quién podrá detener la lluvia de Dios? Nadie, porque es por su gracia que Él la manda. Ni nuestro pecado detiene la lluvia de Dios, porque Él promete enviar su lluvia temprana y tardía sobre los hijos de Sión. Yo quisiera, para terminar, hermanos, orar. Y fíjese que específicamente yo quisiera que oráramos hoy juntos por aquellos que quizás están pasando una situación así difícil, complicada en su vida, en su familia. Puede ser de trabajo, puede ser de económica o de salud, muy especialmente de salud. Porque hoy confiamos en su gracia. Confiamos en Él y en su gracia poderosa, en su promesa de vida abundante. Así es que yo les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie. Y le voy a pedir a aquellos de ustedes, hermanos, hermanas, amigos que están aquí, que quizás hoy vinieron al contrario del versículo 23, me parece que es. Vinieron tristes, desanimados, quizás con dolor físico, quizás con un diagnóstico sobre sus vidas, quizás desanimados porque las cosas que ustedes están a su alrededor no cambian, no se ve un cambio. Pero hoy el Señor les habló y les dijo: alégrate, hijo de Sión, regocíjate, porque yo enviaré sobre ti la lluvia temprana como tardía, como fue al principio, y te libraré y te resarciré de todo el daño de esa plaga de la langosta que se comió todo. Si usted viene con algo así, hermano, y el Señor le habló, yo quisiera que pase al frente y vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor haga viva esta palabra en usted hoy, y en vez de salir como entró, quizás triste, desanimado, salga con gozo, con alegría, porque usted es un hijo, una hija de Sión. ¿Sí? Padre, muchas gracias por este momento y por esta palabra que nos trae, Señor, la certeza y la promesa de tu gracia. Y Señor, aquí quizás hay hijos e hijas tuyas, hijos de Sión, que vinieron tristes, desanimados, quizás, Señor, afligidos, preocupados, quizás con un diagnóstico de enfermedad. Pero Señor, tú has prometido y confiamos en tu palabra y en tu gracia, y vamos a orar por ellos en tu nombre, Señor, para que tú obres y hagas caer tu lluvia temprana y tardía sobre cada uno de nosotros. Pase adelante, hermano, pase adelante y vamos a orar, vamos a clamar al Señor juntos aquí.
especialmente aquellos que están enfermos, hermanos. El Señor me hablaba muy fuerte de eso. Los que están enfermos de algo, de alguna enfermedad física, el Señor quiere obrar en su gracia hoy en sanidad, en tu cuerpo, en tu vida. También aquellos que han tenido alguna situación económica difícil, alguna contrariedad familiar que los tiene muy desanimados, Padre, en el nombre de Jesús, trae aquí adelante a esos hijos e hijas tuyas. Son hijos de Sión, Señor, son hijas de Sión, te pertenecen a ti, Señor. Y tú has hablado a sus vidas en tu palabra ahora, Señor, de que tú traes sobre ellos esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, Señor, para sanidad, para liberación. Gócense, hermanos y hermanas. Pasen aquí adelante, por favor. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ustedes. Vamos a clamar al Señor. Si usted está pasando al frente, no es solo por la invitación que yo hago, es porque el Señor le habló con esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, aquí están tus hijos, tus hijas, a los cuales tú les has hablado hoy. Les estás diciendo: alégrense, gócense en el Dios de su salvación. Gócense porque yo haré llover, traeré de nuevo la lluvia temprana como la lluvia tardía sobre cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que vinieron con corazón triste, adolorido, que están preocupados, afligidos por un diagnóstico, por una situación, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te ruego, hoy te rogamos juntos, Dios, que tú, mi Dios, apliques esta palabra y el gozo de tu salvación vuelva y sea, Señor, superior como lo es en esencia, encima de la preocupación, encima de la limitación, encima de la enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, obra alegrando a tu pueblo, Señor, que tu palabra vivifique estas vidas y que, Señor, podamos juntos glorificarte como los hijos de Sión que somos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga orando, hermano, siga orando, sigamos orando en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Ministramos en tu nombre el gozo de tu salvación, la sanidad tuya en el cuerpo, Señor, y la respuesta tuya a las circunstancias de la vida de cada uno de estos hijos e hijas tuyas. En el nombre de Jesús, hermana. Solo Él cambia el llanto en gozo, la tristeza en alegría, el luto en danza. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. El Espíritu de Dios en usted, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, toda tristeza se va ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Sigamos adorando al Señor. Sigamos adorando al Señor en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, hermana. Y la palabra del Señor se hace vida en usted y en su familia. Toda preocupación se va. Hay preocupación. Ha habido tiempos de preocupación en su mente, en su corazón. Pero el Señor hoy le recuerda y le dice: hija, alégrate. Tú eres hija mía. Gózate en mí. Yo hago caer, hago descender del cielo la bendición, a pesar tuyo, sobre ti, sobre tu casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda enfermedad es sanada también. Toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.